¿Qué tal? Muy buenos días. Pues nuevamente gracias por abrirnos las puertas de sus hogares y aquí nuevamente con este programa de Tecate, Relatos y Memorias. En esta ocasión, bueno, ya don Emilio, que siempre es aquí el que dirige y la batuta, y ahora tenemos como invitada especial conductora a Jocelyn Salas, ¿no? Que estará aquí con nosotros. Ya ustedes la han visto, bueno, han colaborado con el programa. Por ahí tiene alguna cápsula que ustedes la vieron del ferrocarril. Y bueno, ha estado trabajando atrás de cámaras, pero hoy le tocó venirse acá enfrente, ¿no? Entonces, bueno, Jocelyn, pues bienvenida y esperemos que sea la primera, pero no la última vez, ¿no? Eso que nos acompañe. Y don Emilio, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está? Pues muy bien, con ganas de entrarle al tema para... Pues bien, pues ya se nos fue... A ver cómo nos vamos, a ver cómo nos va. Ya se nos fue enero, Sí. ¿no? Estamos empezando ya con el mes de febrero, ya también nos echamos nuestros tamales esta semana. Y ya para muchos dijimos que ahora sí empezamos la dieta, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta ocasión el primer programa de febrero, pues vamos a hablar sobre el Tratado Guadalupe Hidalgo. No, y es un mes de veras interesantísimo, ¿no? La Constitución de 1917. Claro, del cual hablaremos la próxima semana. Sí, luego viene también lo de la fundación de la Cruz Roja. En este mes precisamente. Que también le dedicaremos un programa. Y luego viene también algo muy importante para nosotros que pues gracias a esa formación de esta sociedad civil, ¿verdad? Digamos, del taller de historia también se constituye en el mes de febrero. En este mes vamos a cumplir nuestro aniversario. Y algo que no se me olvida y guardo un grato recuerdo es que hace muchos años en este mes llegué yo aquí a Tecate. Precisamente el 5 de febrero es algo que recuerdo con mucho gusto. Me acuerdo que le comentaba a Héctor que llegué en un día de esos ventarrones donde Tecate era gris, totalmente gris por la avenida Hidalgo. Vi rodar esos chamizos, que ya no hay muchos, chamizo rodador, que Tijuana está poblado ahorita de esa planta, ¿no? Pues todo eso trae grandes recuerdos este mes de febrero, ¿verdad? Y el tema que se va a tocar, pues bien vale la pena porque precisamente una formación, una colonización fronteriza, nace precisamente del tema que vamos a abordar. Así es. Sí, yo creo que es importante mencionarlo porque, bueno, es justamente el 2 de febrero que se firma este tratado que va a ser tan trascendental y tan importante para nuestro país, bueno, en aquel entonces naciente país, que pues fue perder más de la mitad del territorio nacional, ¿no? 2.500 kilómetros cuadrados para redondear, ahora que está de moda el redondeo. Así es, entonces, bueno, pues es inevitable hablar de ello, ¿no? Y bueno, de las consecuencias que trajo y desde luego qué pasó con las personas que estaban allá, un poco de sus antecedentes. Y empezaríamos con la gran polémica que ahorita estábamos platicando antes y que por eso no podemos continuar, aquí estamos a sombrerazos y chanclazos que no nos queremos dejar. Es, bueno, hemos leído varios artículos que se publican, etcétera, en donde pues hablan del gran traidor Santa Anna y la vergüenza y pues bueno, todo este tipo de calificativos que pues es interesante empezar por ahí, ¿no? Es decir, pues qué tanta traición fue, qué tanta vergüenza debemos de sentir por haber perdido el territorio. Digo, no es que estemos muy sonrientes, pero pues quizá verlo en su justa dimensión y en el momento en que fue, ¿no? Visto a lo lejos, visto en este siglo ya XXI, pues sí, parecería eso, pero viéndolo, o si nos regresamos a lo que pasaba en el siglo XIX y las condiciones que se dieron, pues quizá no se deba calificar como lo vemos ahora, ¿no? Ni lo veamos o se veía como lo vemos ahora. Entonces, pues es interesante empezar por ahí, ¿no? Sí, es muy interesante, sobre todo el hecho de que ya vemos este acontecimiento como algo, no sé, horroroso, lo vemos como algo, como mencionabas tú, ¿no, Héctor? Traición a la patria, o pudiera ser vergüenza nacional para México porque perdió tanto territorio, ¿no? Y creo que esta visión solamente puede ser concebida
ya después cuando se crea el nacionalismo, ¿no? Algo que comentabas tú, que se crea el nacionalismo y se crea como este amor a la patria, se crean los valores, se crea un canto mexicano, se crean todas estas cosas que refuerzan no solamente la patria, ¿no? Sino refuerzan también como el ciudadano, el mexicano, qué debe y qué se espera del mexicano, ¿no? Entonces sí, es algo que para 1800 perder un territorio, en el siglo XIX perder un territorio y aún sin hacer lo que es pues sobre todo un territorio, bueno, partamos. Ajá. En 1821 nos estamos independizando. Así es. Han pasado 26 años, 27 años, ¿no? Aproximadamente, bueno, previo a que empiece a poblarse o empiece a haber estas concesiones para que empiece a haber una población que llegue, pues, a la parte sur, a lo que es Texas y estas zonas, ¿no? Aquí, para cuando se firme el Tratado Guadalupe Hidalgo, estamos hablando que han pasado 27 años de nuestra independencia aproximadamente, y habría que pensar que todavía lo que ahora para nosotros es ser mexicano o esta identidad nacional todavía no se ha construido, no se ha consolidado, ¿no? Es decir, estamos en la población de ese momento, mucha de ella todavía se cree novohispana, sí, ¿no? Sí, sí. Esta idea de ser mexicano, la República Mexicana, Estados Unidos mexicanos, no le queda claro qué es ser eso, ¿no? Es decir, no se asumen como mexicanos, buena parte de ellos, no sienten ese apego a las instituciones que se están formando y mucho menos a los símbolos identitarios que se están construyendo apenas, ¿no? Entonces, esta identidad de ser mexicano o pertenecer a no está muy clara, o por lo menos no en toda la población. Número 2, la población que está, o que se encontraba al norte, lo que es el territorio que se perdió, pues se sentía muy distante del centro del país. Se sentía que los del centro del país no lo atendían, no cumplían sus demandas. Entonces, con mayor razón, aprendí, de hecho se ha escrito mucho sobre el tema, que muchas de estas poblaciones tuvieron que aprender a ser autosuficientes y a hacer sus negocios por ellos mismos y empezar a crecer su economía, pues aunque en el centro les dictara que era prohibido comerciar con algún barco, etcétera, de cierta nacionalidad, ellos lo hacían porque era la manera de subsistir, ¿no? Y no había las autoridades, pues aunque dependían del centro y rendían cuentas del centro, pero también estaban conscientes de la situación que se vivía en estas zonas y pues se hacían como que no veían y lo permitían de alguna manera, ¿no? Entonces, otro punto sería ver cómo es una zona todavía un tanto inexplorada, digamos, por los gobernantes mexicanos, que para esa fecha todavía estaban, y pasarán todavía muchos años, donde todavía en el centro del país se están peleando las corrientes ideológicas, se están peleando primero por si había que tener un gobierno republicano o un gobierno federal, ¿no? Perdón, monárquico o republicano. Después, que si había que ser liberal o tendría que ser, centralista o federal, ¿no? O federal. Y después, bueno, es un periodo, esta parte del siglo XIX, en donde todavía no está claro qué queremos del país y donde las diferentes fracciones y las diferentes ideas que se tienen del país o hacia dónde queremos llevarlo se están peleando en el centro. Está acomodando penas, ¿no? Sí, y mientras estos personajes, ¿verdad?, que tienen su asentamiento allá en el siglo XVIII, ¿verdad?, porque desde ese entonces están establecidos, ¿verdad? Entonces ellos son los que estaban sufriendo, mientras estos peleando otros intereses, hay que entenderlo así. Claro. Eso es lo que hace en un momento dado, y lo que tú atinadamente dices, de algo teníamos que vivir, y es donde surge lo que para aquellos era prohibido, para ellos era continuar vivos. Esa es la verdad, es una realidad, ¿eh? Así es. Y bien, algo que mencionó usted, Héctor, que creo que pudiera ser punto de partida para poder explicar cómo se va llevando esto del Tratado Guadalupe Hidalgo, puede ser como el contexto, ¿no? Bien mencionabas que hay un acomodo, apenas se está acomodando México, se está acomodando después de la independencia, de todas las ideas que están surgiendo.
de diferentes bandos, de ideologías. Y algo interesante es que pues esta parte del norte, de la cual se perdió el territorio, toda esta parte, pues era un lugar que no estaba pues colonizado, en sí decirlo, ¿no? De hecho, desde que la Nueva España llegó, pues el intento siempre fue colonizar, ¿no? Siempre fue. Y fueron proyectos que fallidos, ¿no? En muchos de los casos. Entonces, otra idea, otro punto de partida que pudiéramos tomar es pues esta ideología que se tiene no solamente Estados Unidos, sino el mundo, ¿no? El mundo está en una época en la que es expansionismo, ¿no? Una época de colonizar. Entonces, eso también nos puede ayudar a entender un poco la mentalidad o un poco del contexto de cómo se va a ir desarrollando esos tratados, ¿no? Esos tratados se van a desarrollar a partir de esto, de un Estados Unidos expansionista y de un México o de un norte que está desocupado, que no está poblado, que en sí hay muchas deficiencias, y es debido a esto que mencionabas, ¿no? Pues que toda la atención se centraba en centro y sur, ¿no? De México. Y si a eso le sumamos la falta de buenas comunicaciones, caminos, lugares de cómo rápidamente conectarnos o llegar, tanto que la autoridad era muy complicado llegar a estas zonas por tierra, y la forma, quizá, no sé si la más fácil, pero una de las opciones era por mar, ¿no? Entonces, también la autoridad, aunque tenía presencia, digamos que no era tan fuerte como los tenía en el centro del país, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, recordemos que cuando es la guerra, pues hay que salir desde el centro del país, llevar el ejército, ir caminando, llevar todos los alimentos, los pertrechos que le llaman. Y bueno, pues muchos de esos soldados se fueron quedando en el camino antes de ir a la batalla, ¿no? Para empezar. Entonces era muy complicado por cuestiones de comunicación, por cuestiones de geografía y bueno, otras cosas. Esta comunicación y de alguna manera, el centro estaba muy lejano de la parte norte, ¿no? Exactamente. Entonces, también, digamos, todas estas características pues van a permitir en algún momento pues esta separación, ¿no? Esta firma de Tratado de Libre Comercio, y que se logren que se lleguen a los acuerdos que se firmaron, ¿no? Pero bueno, nos vamos a nuestra primera cápsula del programa y ahorita regresamos para continuar. Esta es la misión de Santa Inés, ubicada en Southbank, California. Se encuentra construida en 1804 o fundada en 1804. Pues bienvenidos a Travesías. En esta ocasión vamos a ir a la misión de Santa Inés, continuando con este paseo por las misiones de California, del vecino país de Estados Unidos. Pues bueno, ahora vamos a un recorrido que hicimos recientemente, no es muy antiguo, este es del año pasado, una salita que nos dimos. Bueno, fuimos y recorrimos la misión de Santa Inés. Por lo que les puedo platicar es que la misión se encuentra en Southbank, California. Igual que las misiones que les hemos mostrado, está muy bien conservada, y básicamente fue fundada el 17 de septiembre de 1804 por Fray Esteban Tapiz, por Esteban Tapiz, que es un fraile franciscano. Como todavía también se encuentra funcionando la iglesia, igual es muy fácil llegar a ella. Se encuentra dentro del poblado, no hay que avanzar mucho. Al final de la calle principal, en uno de los costados, está la entrada y la misión. Tiene un amplio estacionamiento, y sobre todo del estacionamiento una bonita panorámica. Ustedes podrán ver ahorita en las imágenes esta panorámica en la que se ve un acantilado y bueno, allá al fondo un paisaje hermoso. Y en la misión igual pueden encontrar la iglesia principal, tiene un museo al cual pueden ustedes acceder, pero también un patio, un jardín bonito, pero también se encuentra adyacente a ella o adjunto a ella el cementerio. Ustedes podrán entrar a la iglesia, verla completamente conservada, todavía en funciones, con todavía esta pintura o pintada un poco queriendo asemejar a quizá como fue la original,
Posteriormente entran al museo igual con diferentes salas en las cuales van a poder ver diferentes etapas de la misión y de los instrumentos o accesorios de cómo vivían los misioneros en su momento, y también ya más recientemente algunos accesorios podrán verlos que son más del siglo XIX o de mitad, final del siglo XIX, y que ya no correspondería, digamos, al periodo de la misión, pero que es de quien ahí habitó y que todavía se puede observar. Después pasan a los jardines, los pueden recorrer tranquilamente, igual que en otras misiones, a pesar de que está en la calle principal, una de las avenidas principales y donde hay constante movimiento. Al entrar ustedes al jardín podrán darse cuenta, respirar la tranquilidad, el silencio que ahí se percibe. Ya a un costado se encuentra el cementerio, ¿no? Este cementerio donde están algunos antiguos residentes de la población, algunos connotados residentes de la población, y que bueno, también podrán ver algunas lápidas todavía ahí que permanecen. Y es un pequeño cementerio, es en realidad una parte pequeña, pero que pueden también caminarla y ver ahí por curiosidad quiénes son los nombres y de quienes aparecen, y sobre todo la antigüedad de las personas que ahí fallecieron, los años que ahí tienen. Fue construida entre la misión de Santa Bárbara y la misión de Santa María Concepción, con la intención de que fuera un punto medio entre las dos, y sobre todo porque había una gran cantidad de población concentrada en estas dos misiones que les menciono, y la idea era que a esta sirviera de alguna manera para bajar la concentración de población que se encontraba en las dos. Entonces, con ese motivo fue construida esta misión de Santa Inés en Solvan, California. Todos estos recorridos, de luego, pueden hacerlos de manera fácil con su familia, pueden entrar en cualquier vehículo sin ningún problema, está completamente pavimentado, como les decía, los accesos fáciles, y igual toda aquella guía turística o guía de la población, en el caso de Solvan, les va a marcar cómo llegar sin ningún problema, sin ninguna complicación. Entonces los invito a que en algún momento, algún tiempo que tengan, un fin de semana, un puente como el que acabamos de pasar algunos días, pues darse una escapadita, darse el tiempo, ir a recorrer, aquellos que tengan la curiosidad, la posibilidad de hacerlo, pues ir a recorrer y a conocer estas misiones que, si bien no corresponden al territorio mexicano, pero que forman parte de este camino real misional, de las cuales las misiones de Baja California también están incluidas. Entonces, es una opción que tenemos. Así les doy las gracias y bueno, con esto terminamos esta cápsula. Nos vemos la próxima semana y ya saben, cualquier comentario, sugerencia, la pueden hacer a nuestras redes sociales o a nuestro correo electrónico que aparecerán aquí o que están apareciendo aquí en la pantalla. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Bueno, muy bien, regresamos para continuar con el programa. Esperemos les haya gustado la cápsula y bueno, retomamos en lo que nos quedamos. Aquí entre corte y corte hicimos con sombrerazos, pero ahí la llevamos, ¿no? Está bien, va bien, va bien. Muy bien, bueno, ahora retomaremos un poco de este tratado, cuando llegan a la mesa de la negociación, cuáles eran las pretensiones de los norteamericanos, qué es lo que buscaban, y bueno, ahí sí nos toca, para algunos dirán que qué mala suerte que no quedamos, para otros dirán que buena suerte, ya dependerá, ¿no? Digamos que lo que estos norteamericanos querían lograr o las líneas que traían era, número uno, lograr la cesión de Nuevo México, Baja y Alta California por $15 millones, que se aumentaría a 30 si México cedía además el derecho de tránsito por el Istmo de Tehuantepec. Así ¿no? es. Es decir, ahí nosotros entrábamos en el paquete, pero además, bueno, todos conoceríamos cuál es el Istmo de Tehuantepec, en la parte sur del país, la parte más angosta. Entonces la idea era, bueno, tener tránsito libre por ahí, lo cual, pues ahí en esos años también se vendrá abajo. Recordemos que en ese momento, porque era importante, no estaba el canal de Panamá, ¿no? Que es por donde años más adelante, un poco más adelante, se va a hacer el canal y van a pasar del Atlántico al Pacífico. Si no, hay que bajar hasta Tierra de Fuego y luego subir al Pacífico. Entonces, por eso era muy importante para los norteamericanos tener un acceso por el Istmo de Tehuantepec, poder cruzar por ahí. Y esto implicaba
pues a lo mejor lanzar vías de ferrocarril, y por ahí creo que también estaba contemplado tener soldados, tener así como en Guantánamo en Cuba, pues ahí tendríamos también, si hubiera aceptado, ahí tendríamos una base de los norteamericanos también. Entonces, bueno, era una de sus pretensiones. La segunda era la cesión, bueno, esa era una primera opción. La segunda opción era la cesión de la Alta California y Nuevo México, con pago de $20 millones. Es decir, bueno, ya ahí ya no entraba la Baja California. Y una tercera opción era la posibilidad de que México excluyera la Baja California, pero cediera en cambio la Alta California más Nuevo México y el derecho de libre tránsito por el Istmo de Tehuantepec, con el hecho de se avendrían los Estados Unidos a pagar $25 millones, misma cantidad que darían por las dos Californias, y el derecho de tránsito por Tehuantepec. Es decir, traían así como 4 opciones, a ver cuál era la que pegaba, ¿no? Ahí iban a negociar, ya traían un tope de cuánto había que pagar y con qué podían negociar, ¿no? Traían muy clara esa parte, ¿no? Entonces, esto es lo que pretendían los norteamericanos. Por su parte, los mexicanos pues también traían sus directrices, más o menos, y algo que a los mexicanos les habían marcado es que tenían que lograr fijar la línea divisoria, ¿no? Y traían un trazo de la línea divisoria por donde querían que llegara justamente, ¿no? Ahí traía los Río Bravo, y bueno, por diferentes puntos ya los traían trazados. La otra era los comisionados deberían procurar que dichos límites fueran garantizados por alguna potencia extranjera, es decir, que hubiera una potencia extranjera amiga, que lo llamaban de alguna manera neutral, que avalara para que después no hubiera dichos y diretes, que no dijimos, que sí dijimos, sino para que se respetara el tratado. Entonces había que invitar allá a una potencia extranjera para que estuviera ahí como avalando el tratado, ¿no? Desde luego que también otra era introducción de los comisionados, que los Estados Unidos se comprometieran a no anexar más territorio mexicano en el futuro. Recordemos que en el 36 se había anexado Texas, ¿no? Texas. Sí, o que se había perdido Texas y se había anexado después. Entonces, que ahí fue donde empezó justamente el conflicto de la guerra. Entonces, bueno, uno de los puntos era que ya no se anexara más territorio mexicano, ¿no? Y otro, entre otros, para no hacer muy largo, era, si se lograba el tratado, los comisionados gestionarían la entrega de las aduanas marítimas y la reducción de las fuerzas estadounidenses. Recordemos que estaba sitiado por acá por Veracruz, y bueno, la República estaba sitiada, ¿no? por las diferentes entradas. Entonces, bueno, la idea era que se liberaran los puertos y que liberaran o que se fueran los soldados, ¿no? Y uno muy importante también, y que es en el que, para no decirlos todos, al cual vamos a entrar, es que se debe respetar a las propiedades de los mexicanos que quedaban en este territorio que se iba a ceder o a perder, depende cómo lo vean, que se respetara la propiedad, y también que se les respetara si ellos decidían regresarse a México, repatriarse o quedarse en Estados Unidos. Así es. Si la opción era la segunda, pues que se les respetara la propiedad, ¿no? Entonces, y ese es ahí donde, si gustan ustedes, podemos continuar con esta parte, Usted ¿no? participa. Sí, mire, en este punto que acaba de expresar Héctor, esto último, es muy importante analizarlo. En primer lugar, ese acuerdo nunca fue para bien para los paisanos o mexicanos que estaban establecidos allá. Hubo, y hay casos muy comprobados, donde estos personajes les fueron arrebatadas sus propiedades, sus tierras. Una fue que les inventaban delitos e iban a la horca. Material de eso lo hay, hay comprobación. Eso nunca fue favorable, eso nunca se respetó. La prueba está por lo siguiente: había ese acuerdo de repatriación después de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Bien, meses después de esa firma, en 19 de agosto del mismo año del 48, el gobierno mexicano
emite un decreto y acuerdo a la vez donde todas aquellas familias que tuvieran el deseo de repatriarse les concedían todos los gastos, o sea, para que se vinieran a colonizar lo que viene siendo todo lo que es la franja fronteriza. Para eso establecía lo siguiente: los de Texas y toda esa zona, toda esa región era para poblar Coahuila y el estado de Nuevo León, ¿sí? Los de la Alta California y otros estados conocidos en Estados Unidos iban a poblar el estado de Sonora y todo lo que viene siendo la Baja California. Bien, a eso se debe que la colonización fronteriza precisamente llega después, poquito después del Tratado de Guadalupe Hidalgo, a mediados del siglo precisamente XIX. Prueba de ello hay familias, ¿verdad?, que en los trabajos de investigación y algunos documentos que nos permiten comentar lo que estamos diciendo, se establecieron en Tecate. Se establecieron en Tecate, que es cuando empieza después a fraccionarse lo que una vez fue concesión del primer personaje o el primer intento de colonización tecatense que le corresponde al peruano Juan Bandini, ¿verdad? Eso es donde empieza a mirar esas familias repatriadas, ¿verdad? Son garbancitos, si ustedes quieren, de a libra encontrar esos datos. Es muy difícil, sin embargo ha sido gracias a esa voluntad de esas personas que han hecho aportaciones, desde luego no quedarnos con lo que muchas veces nos platican, porque recordemos que la historia oral es una de las áreas más delicadas. Eso sería. Sí, aquí, antes de pasar la voz a Jocelyn, porque está desesperada. No, ya no. quieren. Solamente habría que recordar, retomando la idea de don Emilio, en el caso particular de California, lo que va a hacer que no se respete la propiedad va a ser, pues nada más y nada menos que el descubrimiento del oro en el 49, ¿no? Un año posterior. Es decir, no digamos que todo, pero algunas partes en donde se encuentra oro y algunas donde se creía también que había oro, pues eran propiedad de mexicanos, bueno, en ese entonces mexicanos, sí, ¿no? es. Entonces, pues los norteamericanos o los anglos decían, bueno, ¿cómo vamos a respetar la propiedad si pues la podemos aprovechar nosotros, que además ya es territorio mexicano y también territorio norteamericano? Y pensemos que esta idea de apropiarse del terreno o de moverse, pues está dentro de un pensamiento más amplio que es la expansión del territorio, ¿no? Entonces, los norteamericanos estaban con la idea de expandirse al Pacífico. Sí, recordemos que empiezan acá en el Atlántico, la idea es moverse al Pacífico. Entonces, con esa mentalidad que traen, dicen, ¿cómo se lo vamos a dejar a los mexicanos, no? Entonces, una de las cosas que hacían también era, bueno, que promover para que hipotecaran las predios los mexicanos y después pues los hacían perdedizos y se les quitaba la propiedad y se la adjudicaba a un norteamericano, ¿no? Entonces, es como también, ahí fue muy importante el descubrimiento del oro para quererse apropiar de la tierra. Nada más que ahí es algo muy importante, el origen, el predio, era de extranjeros, ese no era de mexicanos, se estableció ahí. Fue John Marshall, el descubridor, y John Schuster, el que descubre el oro. Bueno, y Marshall, era territorio de esas personas, ¿verdad? Claro, pero es donde se descubre. Así es. Por eso aclaré, donde se pensaba que había, ¿no? Es decir, si aquí está y se descubrió, pues yo puedo pensar que si me muevo un poquito para acá o me muevo un poquito para arriba, probablemente también haya, ¿no? Entonces, me alcance. Entre esa parte donde mucha esta idea de las acciones, pues es por lo que se piensa a veces, ¿no? Por lo que se cree. Entonces, justamente, aunque después haya o no hayan encontrado oro en esos predios que correspondían a mexicanos, pero la intención era, bueno, pues si hay aquí, probablemente también hay acá, entonces hay que quitárselos. No, y de hecho fue un fenómeno que se mundialmente, ¿no? Dice todas las rutas, tanto terrestres, marítimas y todo lo que se pudiera
desplazar esos lugares, tienen mucha razón. No solamente fue esa área, ¿no? Sí que anduvieron buscando por todos lados, así es. Bueno, pues hacemos nuestra segunda pausa, aprovechamos y mandamos a nuestra cápsula, esperemos le guste y regresamos. Hola, bienvenidos a su cápsula de Instantes en el Tiempo. En esta ocasión les hablaremos de una serie fotográfica que se integra por 2 imágenes que pertenecen a la colección de Ambrosio Castellanos y que nos ilustran sobre el antiguo cuartel militar de Tecate, ubicado en lo que ahora es precisamente la colonia militar. Este cuartel es precisamente quien le da el nombre a esta zona geográfica de nuestra ciudad. El cuartel militar en ese entonces estaba ubicado en el que era el rancho de don Ramón Contreras Preciado. Bueno, con esta información vamos a ver las fotografías. El cuartel militar se instaló en la casa de don Ramón en el año de 1917, cuando éste abandonó el lugar para irse a trabajar a El Cajón, US. A detalle, observamos que se trata de una jornada típica, con la visita de 3 mujeres a la puerta del cerco. Quien monta a caballo seguramente supervisa la obra. Al fondo se ven unos cuartos y arriba en la colina otro más. Las banderas mexicanas ondean orgullosas, junto con las otras 2 más pequeñas que adornan la palapa sobre las gallinas. El caballo atado, la niña de espalda y la otra persona más al fondo son detalles entretenidos, junto con lo poco que se puede apreciar del Hammer de la época, y el que se quedó adentro, quizá, para no asolearse. Nuestra segunda imagen es el retrato de 10 caballeros, mientras 5 posan sentados sobre un desnivel, otros 5 les hacen frente de pie, luciendo las herramientas y las condiciones de trabajo. Algo que hay que decir sobre el cuartel militar es que don Ramón escribió una carta al presidente Lázaro Cárdenas en 1935, solicitando se le pagaran al menos 30 pesos por la renta. Finalmente, la renta se terminó de pagar porque el cuartel militar se mudó a lo que ahora es la Casa Social, y es por eso que se le atribuyó el nombre de El Castillo a esta última. Bueno, recuerde que si usted sabe más acerca de estas imágenes puede mandarnos información a nuestras páginas de Facebook o a nuestro correo electrónico. Nos vemos hasta la próxima. Muy bien, regresamos. Bueno, esperemos que les haya gustado la cápsula y retomamos el tema sobre el Tratado Guadalupe Hidalgo. Y bueno, ahora sí, este último bloque lo dedicaremos a ver, pues bueno, de esto, de las pretensiones que se tenían, pues qué fue lo que quedó, ¿no? Al final. A ver, yo si nos puede, creo que usted trae algo ahí sobre eso. Bueno, pues en sí lo que todos conocemos es pues la pérdida del territorio, de más de la mitad del territorio de México, que entre ellos contempla pues las partes de California, de Utah, de Nevada, Nuevo México. También se contemplan algunas partes de Arizona, Colorado, solamente algunas partes, ¿no? Uh-huh. Entonces, y México también accedía a renunciar a Texas, ¿no? Ya no había como algo que hablar, ¿no? Ya estaba sobre la mesa. Y algo interesante también es que ya se declara la paz, ¿no? ¿Por qué? Porque sabíamos que había pasado esto de la intervención de Estados Unidos, entonces se declara la paz, se restablece un orden y ahora sí lo que comentábamos, ¿no? La intención de Estados Unidos es que pudiera cruzar y llegar hacia el Pacífico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que ahora ya hay una apertura para que Estados Unidos pueda entrar, no por tierra, sino por mar, ¿no? Y por mar pudiera entrar
y pudiera tener acceso, ¿no? Entonces ya había como esa apertura, ¿no? También. Y también había sido, dentro de esta intervención, había habido como ocupaciones del territorio mexicano, entonces pues se evacúan algunas tropas. Y algo interesante o algo importante aquí, creo que de los varios puntos, es que ya hay una delimitación de la frontera, ¿no? Hay algo que ya se va a conocer como frontera, ya en sí, no sé si como concepto, pero sí como ya frontera, y que esto se va a delimitar a través de los ríos del Bravo y los ríos y el río Gila, ¿no? Entonces ya estos ríos van a marcar lo que es el territorio, donde termina y donde empiezan los territorios mexicanos y estadounidenses, ¿no? Y que es algo importante, pienso yo, porque pues en sí, más que delimitarse, con este pensamiento expansionista ya queda fijo, ¿no? Ya queda claro hasta dónde quedan. Sí, yo creo que la limitación, que bueno, después recordemos que por ahí se entró otra polémica justamente por ser el río la frontera. Sí, sí. Había una polémica entre pues que en algún momento el río había cambiado su cauce, y pues también eso modifica la frontera. Sí, entonces ahí empezó un conflicto internacional, más en papel diplomático, no bélico, sino diplomático, en ver pues qué pasaba con ese territorio. Pues es que se había movido el río, ¿no? Y creo que ahí sí nuevamente volvimos a perder, si no me equivoco. Sí, ahí precisamente en esa polémica hay una cierta cantidad, parece que de 9 metros, algo así, pero 9 metros de allá hasta acá como que es algo pues bastante, ya. Y eso también lo... Ya cabe una casita de Infonavit bien, sin problema. Ya eso, 9 metros, ¿no? Sí. De frontera a frontera, ¿no? Sí, esos 9 metros así viene especificado, si mal no recuerdo, en el diario de José Salazar y Larregui, escrito en 1850, ¿verdad? Este personaje nacido en Hermosillo, Sonora, contratado, ¿verdad? Digamos, invitado por el gobierno como agrimensor, igual que su paisano Pedro García Conde, nacido en Arizpe, Sonora. Sí, también bueno, como mencionaba Jocelyn, se va, digamos, a abortar por el momento esta idea del paso libre por el Istmo de Tehuantepec. Uh-huh. Pero creo que más adelante se retomará ahí con Benito Juárez, cuando andan en el pleito con Maximiliano, que es la República y que está el Imperio, para pedir dinero prestado a Estados Unidos, le ponía ciertas condiciones, y que se retomará esta idea del pase por el Istmo de Tehuantepec. Y también se buscaba, un poco de años más adelante, pensar que todavía sigue ahí en esta intención de los norteamericanos de tener un libre paso igual por lo que sería el río Colorado, ¿no? No sé exactamente por el río, pero poder conectar y entrar tener una entrada hacia el Golfo, hacia el Golfo de California o al Mar de Cortés, depende cómo lo digamos, ¿no? Entonces era otra de las peticiones, pero eso será años más adelante. La idea es que sigue ahí en el colectivo, todavía siguen con la idea de poder cruzar o conectar el Atlántico con el Pacífico, ¿no? De manera más rápida, en lugar de ir hasta abajo, ¿no? Y eso es, bueno, lo que nos va a afectar. Y en este caso, pues de luego, lo más importante para nosotros será pues la frontera que nos queda aquí de manera muy cercana, ¿no? Entonces, eso es lo que va a impactar más a lo que es Baja California, a lo que es los estados que quedaron en la frontera norte de México, esta delimitación que se va a hacer, ¿no? Creo que la pérdida de esta gran cantidad de territorio, desde luego que visto de lejos, pues es importante, y es, pues, para todo país una fuente de recursos naturales y de riqueza, desde luego, ¿no? Pero visto en el 19, si bien es cierto que al gobierno seguramente pues no le fue grato el perderlo, pero digamos que la población, que es la que estaba tanto en la parte norte como la que quedó en la frontera, quizá no lo veían, toda la población quizá no lo veían de la misma manera, ¿no? De hecho, muchos de los que digamos eran mexicanos al momento del tratado, pues van a quedarse a radicar en la parte de Estados Unidos, desde luego, porque ya tienen propiedades, porque ya tienen cierta riqueza, porque ya tienen una vida, y regresarse para acá, pues quizá era
volver a empezar, complicado, y aunque el gobierno, como usted bien dice, Emilio, les daba las facilidades para colonizar, dándoles abastecimiento, dándoles herramientas, un terreno, etcétera, pero pues, yo creo que muchos de ellos el simplemente volver a pensar que tenían que iniciar de cero, volver a construir, llegar a un lugar desconocido, quizá hostil, pues no les era muy agradable, ¿no? Claro. Entonces, pues deciden quedarse allá y hacer vida allá en aquella parte. Otros sí regresarán, entiendo, quizá los menos regresarán, pero también entiendo que hay registros donde algunos regresan, llegan a Baja, en el caso de Baja California, los pocos que llegaron, pero igual los territorios que les tocaron pues eran hostiles, agrestes, poco cultivables, y al paso del tiempo deciden dejar la tierra, ¿no? Deciden irse. Eso sucede aquí en Tecate. Precisamente. Así es. Y aunado al rollo del descubrimiento del oro, pues muchos de ellos también, con esta gran cantidad de población que llega a California, y que años más adelante pues pasará lo mismo en la Baja California, donde se empezarán a encontrar pequeños yacimientos, y pues también empieza la desbandada. Entonces muchos de ellos, bueno, eso es decir, muchos de ellos, alguna parte de ellos, pues igual, si les toca un territorio hostil, pues se van mejor a buscar mejor fortuna, y donde más, donde estaban las minas, ¿no? Donde se encontraba el boom del oro, a final de cuentas, ¿no? Entonces, bueno, ¿algo más que agregar? Pues yo creo que gracias a todos esos movimientos, ¿verdad?, de población circunstancial, porque no fue más de eso, ¿no? ¿Quién quién pudiera dejar nada más voluntariamente un lugar donde ya tenían una vida hecha, entre comillas, porque fueron circunstancias que a muchos los obligaron, lo que ya habíamos platicado. Bien, pues el profe me sugiere algo de Joaquín Murrieta. Profe, como di qué es lo que quiere de Joaquín Murrieta, se vale opinar, ¿eh? Sí, pues hay algo importante que también pasa, ¿verdad? Aunque muchos mitos, leyendo, ¿verdad? Sin embargo, hay un documento que nos permite comentar algo del personaje que vivió aquí en Tecate. Bien, pues, y eso es de la época precisamente de la que estamos hablando, ¿verdad? Así es. Es de la que estamos hablando, si mal no recuerdo, en 1882, cuando se agotan el oro en Real del Castillo. Entonces precisamente los grandes comerciantes que llegaban al puerto de Ensenada y la población en sí ya no tenía nada que hacer en Real del Castillo, el oro se había acabado. Entonces es cuando un grupo de interesados en hacer cambiar la capital, los poderes a Ensenada, entonces protestan los de Real del Castillo por el cambio, ¿no? El cambio de mandato, establecimiento de la capital para allá, los poderes, ¿no? En ese grupo de los Real del Castillo, Tecate también hace lo suyo, aporta, y hay un documento precisamente que es lo que nos permite comentarles esto. No sé cuántos son, vamos a ponerle 10, 15 elementos tecatenses de aquellos que se vinieron a poblar, que estaban en la Alta California, vinieron a poblar Tecate. Ese grupo de residentes tecatenses también protestan, se agrupan y firman protestando lo mismo que está haciendo Real del Castillo. Lo importante de esto es lo siguiente: encuentro yo a Jesús Félix, nacido en Bayoreca, Sonora, cuñado de Joaquín Murrieta. Lo establece muy claramente uno de los historiadores que considero muy, al que se le puede creer todo esto, ¿verdad? Lleva 7 ediciones dedicadas al personaje. Entonces, ahí viene, firma a Jesús Félix, cuñado de Joaquín Murrieta, y Joaquín Murrieta también. Es algo de lo que nos permite estar platicando. Ese documento es el que nos da oportunidad de decirlo, ¿verdad? Que vivió, si vivió o no aquí en Tecate, bueno, pues habría que
indagar un poquito más. Lo que hicimos una vez, Manuel Rojas y yo, el escritor dedicado a este personaje, dije, mira, vamos haciendo un trueque. Me dice, yo tengo una carta escrita por Joaquín Murrieta en 1853. Le dije, pues yo tengo una copia del título del cuñado Joaquín Murrieta. Y justamente sin conocernos, ¿verdad? Por cierto que fuimos a una conferencia a la Sociedad de Historia de Tijuana. Ni él me conocía, ni yo tampoco. Pregunto, oye, ¿quién es Manuel Rojas? Es aquel que sea. Bueno, nos presentamos y él me hace una entrega de la copia de esa carta de Joaquín Murrieta y yo le hago la copia de hoy en entrega, la copia del título de Jesús Félix. Pues es algo, ¿verdad?, que nos habla de la historia de este personaje, algo muy personal, ¿verdad? Si me permiten, ojalá luego modifican todo esto. Se apure, luego lo editan, no se apure. Sí, es una plática aquí entre amigos, ¿verdad? Y para el pueblo. Una ocasión, estando yo en la colonia donde radico, había unas personas mirando muy fijamente la tienda. De poco rato yo esperaba que, pues, un asalto, qué sé yo, como se estila, ¿no? En alguna de las veces. Y resulta que se baja un joven y va y me pregunta, oye, dice, señor, ¿cuál es el camino antiguo de Tecate que conducía a Sonora? Le digo, ahí por la vía del tren. Mentiras, yo no sabía nada de historia. Ya por la vía del tren. Está bien, ¿no? Pues. Y antes me dijeron lo que venían buscando, precisamente el famoso tesoro. Y traen un plano. Y un ancianito de 100 años que murió en San Francisco les dio el plano y les dio indicaciones en qué parte podía estar. Según Manuel Rojas, nunca existió el tal tesoro. Nunca existió, según él. Pero muchos lo siguen buscando. Así es. Me toca a mí darles a conocer esto y créanme lo que sí emociona, ¿no? Uno como andar buscando aquí, hay datos, pero hay datos muy importantes en la historia oral que debemos de tener mucho cuidado. La historia oral es muy delicada. Debe ser tratada con mucha delicadeza. Cuando una narración es de veras que te fascina y te emociona, puedes consignarlo, pero a reserva de. Y ese es lo que podemos decir de Joaquín Murrieta. Puede haber sido el personaje que existió, o tal vez no. Documentos pues nos dicen que hay algo, pero ¿hasta dónde es cierto? Complacido, profesor. Muy bien, bueno, después de los datos de Joaquín Murrieta, que es un personaje interesante, desde luego, importante, sí, y que a muchos les llama la atención y quieren saber de él. Con eso, Jocelyn, pues le agradecemos que nos acompañó en esta ocasión, le damos las gracias y esperamos que no sea la última vez. Don Emilio, pues nos vemos la próxima semana. Profe, que está atrás de cámaras, pues también saludo. Y nos vemos la próxima semana. Gracias, California Medios, Rubén y jóvenes que están atrás de cámaras, muchas gracias.